Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y presente vamos a hablar sobre algunos consejos para interactuar con los supervisores automáticos y que tienen cierta inteligencia artificial en lo que es publicidad pagada en general. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte al lado inferior derecho donde podrás ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Bueno, vamos a comenzar. Si eres un anunciante, ya sea que utilice la plataforma de Facebook Ads o Google Ads, posiblemente hayas dado cuenta de que hay muchas decisiones automáticas, digamos que se rechaza un anuncio, se sanciona una cuenta publicitaria, etcétera, en los cuales no interviene una persona. Entonces, aquí vamos a compartir unos consejos para cómo tratar con esta situación, que generalmente son programas automatizados que tienen cierta IA, inteligencia artificial, y cómo tienes que interactuar o aprender a interactuar con ese tipo de programas, sobre todo si están a un nivel de supervisión. O sea, van a supervisar lo que tú vas a hacer o vas a presentar. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar algunos puntos importantes. Los sistemas publicitarios en general, ya sea Facebook Ads, Google Ads y otros sistemas publicitarios, tienen dos tipos de equipos, ¿no? La parte manual y la parte automática. Debido a una serie de limitaciones que tienen estos sistemas de anuncios, ya sea por la cantidad de gente que hay, la cantidad de anunciantes que hay, no va a poderse dar un trato personalizado a todos. Por supuesto que esto varía entre cada red publicitaria, ¿no? En el caso de Facebook, digamos, como tiene más demanda, es un sistema más popular, entonces este tipo de supervisores, digamos, de IA son mayores, ¿no? Se utiliza más este sistema. En cambio, en otras plataformas que quizás no son tan relevantes o no tienen tanta demanda, más va a prevalecer lo que es la parte del supervisor manual. Pero siempre en todas las plataformas publicitarias hay estos dos elementos. El supervisor, digamos, automático o el programa y el supervisor manual o la persona física, ¿no? Entonces, se tiene que utilizar este tipo de programas porque no se puede atender a todo el mundo, es imposible. O sea, si Facebook, por ejemplo, no tuviera este sistema, no podría tener más de 2 millones de anunciantes, ¿no? Imagínate tratar de manera personalizada a 2 millones de anunciantes, no te da la capacidad de personal. Entonces es importante que sepas que este sistema está en todas las plataformas publicitarias, por supuesto con diferentes parámetros, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no solo es el programa en sí, sino que este programa tiene la capacidad de tomar una serie de decisiones y acciones. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de lo que son las sanciones, ¿no? Es bastante relevante el momento de decidir si se sanciona o no se sanciona un anunciante, si se rechaza o se aprueba un anuncio. Entonces, a veces las personas o los anunciantes, cuando interactúan con, digamos, con este tipo de programas, digamos, tienen problemas, ¿no? Porque esperan, digamos, que sea igual que una persona normal, ¿no? Que le dé explicaciones, que le avise con anticipación, mira, ¿sabes qué? Que esto... Pero generalmente la interacción es muy diferente. Entonces vamos a hablar de ese punto. Y viene el tema de la interacción, como dije. No puedes esperar que la interacción con una inteligencia artificial o con un programa automatizado, perdón, sea igual que una persona física. Es totalmente diferente, ¿no? Son otros parámetros. No digo que sea más justo o injusto. Siempre hay error en ambos sistemas. Pero es totalmente diferente. Entonces aquí vamos a ver algunos consejos sobre cómo actuar o cómo interactuar con este tipo de supervisores. Sobre todo si estamos haciendo campañas publicitarias en las diferentes plataformas publicitarias que hay en general. Bueno, vamos a comenzar con los consejos en sí. En primer lugar, tienes que conocer las normas del sistema publicitario, ya sea de Facebook Ads, de Google Ads, de la plataforma de anuncios que utilices. No puedes pretender, digamos, comenzar a utilizar la plataforma si no cumple las normas de la misma. Y ten en cuenta que ese tipo de programas automatizados, lo primero que van a hacer es irse a las normas. O sea, su punto de referencia son las normas. El punto mediador de todo va a ser las normas. Si tú desconoces las normas, ya estás yendo mal con ese tipo, digamos, de interacción. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que tú vas a hacer una serie de acciones y este supervisor automático no te va a explicar las normas, ¿no? Supone que las tienes. Él va a decir, ¿las cumple o no las cumple? Y de acuerdo a eso, va a hacer una serie de decisiones o una serie de acciones. Entonces, las normas de la red publicitaria son la esencia o la columna vertebral al momento de interactuar con este tipo de supervisores. Entonces, no puedes pretender que ellos te expliquen las normas, no puedes pretender que ellos entiendan que no conocen las normas. Ten en cuenta que precisamente como son programas automatizados, más se van a ceñir las normas y ese va a ser su punto de referencia. Entonces, si no conoces las normas, estás empezando mal. Tienes que comenzar con las normas porque esa es la base de todo. Después de eso también tienes que tomar en cuenta el historial que tienes como anunciante y los datos que maneja, digamos, este programa automatizado. Acá viene otro problema que la gente cree, por ejemplo, que cuando está presentando un anuncio, cree que solamente es juzgado o evaluado por ese anuncio. Y no, o sea, sí, te van a evaluar ese anuncio de acuerdo a las normas, pero también van a haber otros factores. Van a ver, por ejemplo, tu historial como anunciante, cuántos anuncios has tenido rechazados en el pasado. No es lo mismo un anunciante que no ha tenido infracciones o tiene pocos anuncios rechazados
a un anunciante que le han cerrado las cuentas publicitarias, ha tenido sanciones graves. Es diferente, ¿te das cuenta? Entonces, toda esa información, ten en cuenta que la inteligencia artificial siempre va a manejar los datos y en base a los datos va a comenzar a sacar ciertas conclusiones. Entonces, lo primero que va a hacer es ver el historial, tu historial como anunciante, y también los datos disponibles que tiene en general. Entonces, aquí es muy importante que sepas de que es muy difícil engañar, digamos, a este tipo de supervisores automáticos, porque tienen todo ese historial. Y ten en cuenta que si utilizas plataformas como por ejemplo Facebook Ads, saben precisamente cómo estás relacionado con una página, cuál es la fuente de pago, quién es el titular de la cuenta publicitaria. Ok, te cerraron la cuenta publicitaria, pero creaste otro perfil, te conectaste de la misma IP, la misma ubicación. O sea, sabe perfectamente cuál es tu actividad. Puedes saber perfectamente si hay, digamos, un anunciante tiene una buena reputación o tiene un historial positivo, transparente, cuando un anunciante tiene un historial turbio, digamos, o contradictorio. Entonces, toda esa información el supervisor automático lo va a tener en cuenta, ¿no? Y esta inteligencia lo que va a hacer es que va a determinar más o menos qué tan confiable eres tú. Entonces, aquí vienen dos puntos. Número uno, las normas, que ya hemos hablado de eso. Y segundo, cómo es tu historial, qué es lo que tú has hecho. Nosotros no podemos pretender de que la plataforma va a ignorar lo que nosotros hemos hecho en el pasado. O sea, ten en cuenta que ellos se van a lo que son los hechos concretos. No van a suposiciones. Entonces ten en cuenta que si tú, por ejemplo, no sé, dices, no, pero bueno, no tiene manera de cómo saberlo, generalmente sí la va a tener. ¿Por qué? Ten en cuenta que, por ejemplo, generalmente lo que es publicidad pagada tiene mucha más información de la que tú crees. Por ejemplo, en el caso de Facebook, si tú tienes cualquier actividad, ya sea WhatsApp, en Instagram o en Facebook, Facebook recopila esos datos. Y esos datos no solo se recopilan para publicidad, se recopilan para muchas cosas. Entonces perfectamente puedes saber quién está detrás de cada cosa, qué es lo que estás tratando de planear, qué es lo que estás tratando de hacer. Igual, en el caso de Google, tiene información de sus aplicaciones, ten en cuenta lo que es la parte de Android, son los mismos, Google son los dueños de ellos, tiene lo que es el buscador, tienen las cookies en los navegadores, o sea, hay mucha información para sacar. Entonces, ten en cuenta de que toda esa historia y todos esos datos se van a utilizar para sacar esas conclusiones. Asimismo, por ejemplo, si tú has presentado unos anuncios que ya has tenido, digamos, ciertos problemas, o que están en los límites de lo legal, o que, digamos, o sea, se toman en cuenta muchas cosas y se te va a evaluar por todo ese historial que se va a procesar. Otro punto muy importante es que tienes que evitar la insistencia. O sea, ten en cuenta de que no ganas absolutamente nada insistiendo en algo que, digamos, que incumplió una norma o que te fue rechazado. Muchos anunciantes cometen el error de que de repente presentan algo, se lo rechazan e inmediatamente vuelven a insistir. O sea, vuelven a presentar incluso lo mismo. Entonces ten en cuenta que eso ni siquiera con una persona física va a funcionar, menos va a funcionar con un programa automatizado. Entonces el programa simplemente ve que no hiciste ninguna corrección y presentaste lo mismo, quiere decir que este anunciante no es serio, ¿te das cuenta? Quiere decir que intentas burlar, o sea, no estás haciendo caso al feedback que te están dando, ¿no? Entonces es importante que evites a toda costa la insistencia, ¿no? Y también, cuando hablo de insistencia, también trates de evitar, hay gente, por ejemplo, que insiste, ya sea presentando un anuncio o insiste en hablar con alguien. Estos son los dos tipos, digamos, solicitudes que hay en los anunciantes. Dijiste, no, yo quiero hablar con una persona que me explique. Entonces, no insistas en que te pasen a una persona física que te diga, mira, ¿sabes qué? Esto lo hiciste mal, lo hiciste así, debiste haber hecho así. ¿Por qué? Porque no hay personal, desgraciadamente, ¿no? Cada red publicitaria, su poco personal que tiene disponible lo va a destinar a los anunciantes VIP. Anunciantes VIP que gastan determinada cantidad de publicidad al mes, que comienza generalmente desde $10,000 al mes en adelante. Entonces, por supuesto que esto depende mucho, digamos, de cada red publicitaria. Puedes tomar en cuenta que debes tratar de no insistir en presentar un anuncio rechazado, en interactuar o que alguien te atienda presencialmente, porque eso no va a suceder, ¿no? Y lo más probable es que eso va a repercutir de manera negativa o va a agravar lo que ya está tu situación, ¿no? Lo cual puede hacer que efectivamente te puedan cerrar la cuenta publicitaria, que te rechacen más anuncios o que seas catalogado como un anunciante, digamos, problemático, ¿no? Y en la parte final, y yo creo que este es el punto más importante, es hacer caso de las advertencias. Y las advertencias no es un feedback como uno puede imaginar, que diga, mira, sabes que Juan, digamos, ¿no? Hiciste esto mal, deberías hacerlo así, deberías hacerlo acá. Ten en cuenta que es una asesoría personalizada, lo que tú estás esperando, y eso las redes publicitarias no te lo pueden dar. Bueno, de manera, si eres un anunciante en general, o que seas un anunciante VIP, o que gastas mucho presupuesto en esa red, ¿no? Pero ten en cuenta que
ese tipo de interacción, o ese tipo de advertencias no van a ser como las que tú esperas. Generalmente va a ser por el medio de sanciones. O sea, si un anuncio tú presentas y un anuncio te fue rechazado y no te explicaron nada, pero te lo rechazaron, ya estás teniendo un feedback. Ya te están advirtiendo que por ahí no es el camino. No te lo van a detallar. Si mira, es que te equivocaste en esto, no. Generalmente te dicen, bueno, esto incumple las normas referentes a este tema. Nada más, nunca van a especificar las normas. Muy difícil, en algunos sí, otros no, depende mucho de la situación. Pero tienes que hacer caso a ese feedback negativo, esas advertencias que hay. Un anuncio rechazado ya inmediatamente indica que por ahí no va la situación. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tendrás que repasar las normas, tendrás que ver cómo es tu historial, tendrás que analizar si has estado insistiendo con algunos puntos y hacer las correcciones respectivas, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, no solamente es el tema de las normas, sino también es el tema de la actitud y cómo tú haces, digamos, tus diferentes procedimientos. Por supuesto que acá también, no le he mencionado, pero creo que es algo ya evidente, que yo recomiendo bajo ningún motivo apelar sanciones, reclamar sanciones y seguir apelando, porque simplemente no estás yendo a la corrección del problema, sino que estás tratando de decir, oye, no, ustedes tienen yo tengo la razón, ustedes no tienen la razón, ¿no? Ten en cuenta que estás jugando de visitante, no de local. Ellos son los dueños de la plataforma publicitaria y esa plataforma publicitaria la puedes usar, ojo, así pagues, pero siguiendo sus normas. Si no sigues sus normas, no vas a poder utilizar la cuenta publicitaria. Ahora, cuando tú presentas a un anuncio en algunas plataformas, ojo, no en todas, en algunas plataformas, a veces aparece un pequeño mensaje, por ejemplo, antes de presentar el anuncio que dice, por si acaso, este anuncio por ejemplo, en el caso de Facebook, es posible que este anuncio tenga un menor alcance, ya que tiene mucho texto en la imagen. Es posible que su anuncio no se apruebe, ya que, digamos, trata sobre X temas. Entonces ya en algunos casos te va a aparecer una pequeña advertencia. Hablo en el caso de Facebook, en el caso de Google Ads es diferente. Entonces ahí tienes que hacer caso ya. Entonces hay anunciantes que dicen, no, pero yo no estoy tratando sobre ese tema, ¿no? Si dicen que este es un contenido sensacionalista, por ejemplo, le advertimos que este anuncio posiblemente no se puede aprobar por temas sensacionalistas o por temas del COVID, digamos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero yo no estoy hablando de COVID, lo presento. No, tienes que ver, ok, si me ha salido esta advertencia, ¿por qué es? Pero tienes que pensar desde el punto de vista del programa, no del punto de vista de la persona física. Quizás el programa esté interpretando alguna palabra que yo he puesto en las etiquetas, en el título, que se puede relacionar con eso. No, ok, yo sé que tengo la razón, sí, pero tengo que facilitar que pasar el filtro del programa. O sea, ¿qué es lo que se puede malinterpretar? O que el programa pueda malinterpretar. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces se corrigen las etiquetas, se corrige un texto, se corrige, digamos, una miniatura, etcétera, o una imagen. Entonces, y recién vuelves a presentar el anuncio. O sea, tienes que tratar siempre de pensar en ese supervisor, o ese programa automatizado, o esa inteligencia artificial, cómo va a actuar para poder evaluar tu anuncio. Si tú te pones en ese lugar, ojo, en el lugar de la máquina del programa, no de la persona, vas a poder más o menos tener más posibilidades de que tus anuncios sean aprobados. Entonces, de esta manera hemos visto un pequeño resumen sobre qué consejos tienes para poder, digamos, interactuar, digamos, o poder llevarte bien con este tipo de supervisores. Ten en cuenta que para bien o para mal, esto es el futuro. Cada vez van a haber, digamos, más herramientas que van a pasar bajo este tipo de supervisión, o que, digamos, este tipo de programa automatizado va a tener, si bien puede una persona presencial tomar la decisión, va a tener una influencia muy grande, ¿no? Ten en cuenta que cuando un supervisor manual o una persona física de anuncios revisa algo, su principal herramienta o su principal asesor precisamente es este programa de supervisión automatizado o esta inteligencia artificial que se encarga de moderar o ver lo que es la publicidad pagada. Entonces ten en cuenta de que es muy importante que te adaptes a este nuevo entorno. Ojo, que ya está presente en muchas áreas, por ejemplo en lo que es la publicidad pagada ya está disponible, ya se está usando desde hace mucho tiempo, pero poco a poco van a ir a diferentes áreas escalando y es importante que te acostumbres a interactuar, a tratar de ver cuáles son los procedimientos y no esperes, digamos, que una inteligencia artificial se comporte exactamente como una persona física, porque eso no va a suceder. Las personas físicas, las personas reales, tienen otro tipo de cualidades, como por ejemplo la empatía, digamos la inteligencia social, la creatividad, que esas herramientas son difíciles que una inteligencia artificial las pueda, digamos, emular o igualar. Y date cuenta que justo, ¿no?, el tema de empatía, el tema de inteligencia social, eso no lo va a dominar, eso está muy lejos de lo que es la parte de inteligencia artificial. Entonces precisamente esas son las deficiencias principales que tienen este tipo de programas y por eso tienes que tratar de adaptarte a los mismos para que no tengas ningún tipo de problema al momento de que te aprueben tus anuncios en las diferentes redes publicitarias. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video, por supuesto suscribirte, y si deseas saber más sobre normas de Facebook Ads o normas de publicidad pagada,
puedo visitar el link que ves en la parte de abajo de este video, que es josemorenojimenez.com/webinar, donde podrás acceder a una teleconferencia graduada sobre normas de Facebook Ads. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.